Pipica, Pipica, Dime. ¿tú crees que se habrá enterado alguien de que no hemos salido el día 15? Yo creo que no. Pues mira, vamos a hacer un test. Si estás escuchando esto y sabes que no hemos salido el día 15, porque esto no es 15 de abril, déjanos un comentario en iVoox o en YouTube o en TikTok y nos pones tontacos. Pero ¿vale? a lo mejor es 20 de abril del 90. Claro, no, bueno, del 90 no, pero del 2024 igual sí, Puede ¿sabes? Se recuerda, nos tienes que dejar la palabra Tontacos. ¡Yiva! Bienvenido, bienvenida, depende del caso, con un poquito de retraso, ya que teníamos que haber salido el día 15 de abril. Somos retrasados. Retraso siempre llevamos, pero aparte nos hemos retrasado en la entrega de un nuevo episodio de Cerveceando Podcast y estamos en el episodio Pipica número 65. 65. 65 canónico, Claro. no, la rima ya cada uno que la ponga en su mente y la haga en su casa, ¿vale? Como siempre, como fondo a nuestras palabras, la gente de nuestros amigos de Celtiberian. Tenemos que meter Hay que actualizar un poquito los fondos porque han sacado el nuevo disco, el Nertos, y que está de puta madre. está de puta madre. Os recomendamos que lo escuchéis en Spotify o en cualquier plataforma y vamos a ver si podemos actualizar un poquito nuestros fondos con algo del Nertos. También veis que llevo una gorra de nuestros amigos de Insania Craft Beer. Os proponemos que nos escribáis a cerveceandopodcast@gmail.com. ¿Para qué? Para que os demos una dirección y nos mandéis gorras, camisetas, lo que queráis que nos pongamos, tanto Pipica o yo, como aquí en la mesa, que habéis visto qué planaco para la gente que nos ve con vídeo, habéis visto qué pedazo de entrada hemos hecho con zoom y todo. Buenima. Claro. Ahora voy a esconder cervezas porque Exacto, se nos van a porque calentar. se nos calienta porque hoy tenemos que decir que estamos haciendo caso a los oyentes en este episodio 65 Pipica en dos cosas. Cosa número uno, nos llamaron la atención muy correctamente, muy educadamente, nos dejaron un comentario que en uno de los programas que hicimos, digamos, un zoom rápido hacia la botella de la cerveza que estábamos hablando y fue tan rápido que no se vio. Entonces nos dijeron dejar un poquito más el zoom más tranquilo para que se vean bien las botellas. Pues en este episodio, a partir de ahora, le vamos a hacer caso a este oyente que nos hizo esa sugerencia, que en la parte de vídeo, pues que el zoom lo dejemos tranquilo para que se pueda apreciar todo el resplandor de la cerveza, ¿vale? Y también hacemos caso, entre otros, a nuestro amigo Ángel, que nos escucha todos los programas. Todos los programas nos escucha. A Ángel le gusta la cerveza, pero claro, él muchas veces de artesanas dice: Claro. Dios, es que habréis de cervezas que son de difícil acceso. Claro, y me dijo muchas de las veces que voy allá a ver si hacéis programa, volvéis un poco a retomar las cervezas industriales, que pueda ir al supermercado a comprarlas. Así que, Ángel, te estamos haciendo caso a ti y a otros oyentes que también nos los ha sugerido. De hecho, vamos a hacer 3. Vamos a hacer tres porque últimamente podrás ir a los supermercados generalistas y habrás visto cervezas nuevas de marcas industriales, ¿vale? Evidentemente. Básicamente las marcas industriales están un poco haciéndose caquita. Claro, se están haciendo caquita con la cerveza artesanal, quieren ocupar o cerrar un poquito ese mercado y te están sacando cosas nuevas que habrás visto en los supermercados que a lo mejor has probado o no. Y si no las has probado porque te da miedo, pues oye, te traemos aquí la cata de Doctor Sasa y Pipica, de estas cervezas nuevas que puedes encontrar prácticamente en cualquier supermercado. Y en este caso, pues hemos elegido, o vamos a catar en este programa, número 65, la Mao 5 estrellas sin filtrar, del grupo Mao San Miguel. Te vamos a traer también, y vamos a catar, que Pipica creo que no le va a gustar mucho, la Mau Rosé. No, si ya la caté. Esta cosa que se inventa un Mao de cerveza, lager con frutitas y tal, la Mau Rosé. Oye, si tienen miedo de comprarla en el supermercado, pues ya te vamos a decir a lo que sabe y así ya la puedes comprar, la puedes catar y nos dejas tu comentario. Cuando hagamos la cata te diré para quién es especialista la Mau Rosé y sin ofender a nadie. Venga, perfecto. Y también una que me ha sorprendido, Pipica, porque no sé en otras zonas de España y si en otras zonas de España se puede conseguir en otros supermercados, nos lo dejáis en comentarios, tanto en iVoox como en YouTube como en TikTok. Traigo una nueva Pipica de cerveza Victoria, ya sabes, la malagueña y exquisita. Pues es una cerveza negra que se llama Victoria Marengo, pero que te quiero decir que en todos los supermercados, las grandes superficies que de Albacete, no la tienen en ningún sitio en lata y solo lo encontré en el Mercadona. En Mercarroña. En Mercarroña, o sea, lo único que lo he encontrado en Mercadona. No sé si en todos los Mercadonas de todas la tendrán, pero tenemos que decir que aquí en Albacete solo está en Mercadona esta cerveza. Y mira que a nivel cervecero, Mercadona creo que es el peor supermercado, o sea, de todos.
Diría que casi que sí, ¿eh? O sea, Porque lo que te digo, en Alcampo porque ya tienen Alcampo, Carrefour, el Consum. Sí, incluso supermercados pequeños, no grandes superficies. Claro, tienen ahí bastante variedad, pero es que Mercadona tiene la basura suya Claro, y cuatro cuatro más. mierdas Pues oye, carísimas. entre ellas me sorprendió esta Victoria Marengo y por eso lo hemos traído aquí al programa. Este programa que lo vamos a titular Un día deberíamos analizar- Novedades industriales, por ejemplo. Tenemos que hacer también un programa de novedades del rollo de marcas blancas. Que a eso Sí. acabo de- que Sí, es que me sí. acordaba, hablando de Mercadona, me he acordado de que probé su cerveza intentando imitar a la Bold Dam. Bueno, sí. ¿La has probado tú? Sí. Eso es el A ver, corazo dentro, puro. dentro de esta nueva Estabas fase, ya que mal. dentro de esta nueva fase, ya que los oyentes nos han llamado la atención de, oye, cerveza artesanal guay, pero de vez en cuando intentar hacer cerveza industrial para seguir Pues, educando de lo luego que se puede vamos hacer a la hacer gente. vamos a hacer una compra de nuevas cervezas de estas industriales, pero del amigo Fonsi. Sí, A ver cómo saben. esas dobles maltas Esas te refieres, ¿no? Esas dobles maltas que saben ahí a pan con alcohol. que de malta lleva poco. Y de- Y de lúpulo menos aún. El lúpulo lo pasan por encima, así Lo como, para- como un sobre. Como sabes. Mira el lúpulo. Hala, Mira. ya está. Adiós. Pues nada, ya hemos tomado nota. Seguiremos, evidentemente, fomentando y entrevistando a gente de cerveza artesana, porque oye, es un mundo que tenemos que seguir fomentando la Hombre, cultura por supuesto cervecera, que sí. pero de vez en cuando pues volveremos también un poco a cervezas industriales. Sí, como podemos empezar con esta mouse sin filtrar. Mouse sin filtrar. Mira, te voy contando cosas de la mouse sin filtrar, Pipica. Bueno, Y no- mira, si quieres. Cuenta tú y ya te cuento yo. Venga, me cambio ya de sitio, ¿no? Y Venga, nos sí, ponemos. cámbiate Venga, ya. me cambio ya, cambio el plano Pipica. Voy a cambiarlo ahora mismo. Para la gente que está en vídeo, pues estamos cambiando de plano. Para la gente de audio, solo escucharéis que me cambio de silla. Un ligero crack, crack, crack. Y No, sí, mira, ya está. voilà, ya estoy aquí al lado de Pipica. Y mira, te cuento algunas cositas de la mouse sin filtrar. Bueno, lo primero, que lleva instrucciones, ¿vale? Porque la tienes que hacer, digamos, un giro para abajo y un para arriba. Lleva aquí dos flechas que te pones sin filtrar para que le hagas ahí un flip-flip, ¿vale? No sé cómo definirlo. Me quiere sonar que esta cerveza es un poco plagio de la águila sin filtrar, ¿eh? Sí, no sabría decirte en estos momentos, Pipica, cuál es antes, pero bueno, te digo lo que indica Mouse, el grupo Mouse Saint Miguel sobre esta Mouse 5 estrellas sin filtrar a nivel de Antap. Dice: descubre Mouse 5 estrellas sin filtrar, una lager especial creada a partir de la receta original de 5 estrellas, donde se potencian los sabores con un velado justo y una textura sedosa, invitando a una nueva experiencia cervecera. Un sabor 5 estrellas sin filtrar para todos aquellos encuentros más auténticos e espontáneos, donde las emociones se viven de verdad. Joder, con el becario se No, a lució tope. haciendo el texto. Y tengo que decir, Pipica, que tú ya la has catado y yo también. Sí. A ver, vamos a hacer lo que dice la lata. Exacto. La vuelvo un Haces poquito. un para abajo y un Aquí. para arriba. Y Me ya está está. recordando a la cerveza esta que nos trajeron los de Arriaca, ¿te acuerdas? Exacto. Y va, acabo de tirar al Lemmy aquí, Bueno, madre mía. joder, Va, otra vez. El Emi es Dios, ¿eh? Hombre, por favor, voy a ir al infierno para reunirme con él, por supuesto. Bueno, ya está cayendo la cerveza. Te digo también, Pipica, a nivel de Antap, cómo está ahora mismo valorada esta Mouse 5 estrellas sin filtrar. Tenemos que decir que es una cerveza con 5,5 grados de alcohol, ¿vale? A nivel de IBU no pone nada y tiene más de 1.800 valoraciones, Pipica, la grabación de este podcast, con una media de 2,95 sobre 5. O sea que una media que no está nada mal. Tengo por aquí tu valoración que hiciste hace unos meses, en concreto el 21 de octubre del 23, y tengo la mía, pero si te parece no la vamos a hacer y vamos a hacerla en directo. No, Que es hacemos lo en que- directo, no digas nada. No digo nada. Vale, pues no digo nada. No digas nada, vamos a Así hacerlo que en directo. tenemos que decir, pues bueno, como se puede apreciar los Sí, que yo veis el vídeo, Esta yo me la han traído al bar y ya el otro día la reprobé también. la reprobaste. La reprobé. Vale, pues tenemos que decir para la gente de vídeo, lo está viendo, y para la gente de audio, pues lo vamos Voy a hacer un zoom. ¿va que lo, bien? lo vamos a ver. lo vamos a decir. Y- Tenemos que decir que a nivel de espuma no es que eche mucha, Ahí tienes el zoom. ¿vale? Espuma, una mierda. Espuma, bueno, una mierda tampoco, pero espuma poquita. No tiene mucho aguante, pero al final sí que parece que se va a acabar la espuma, pero como tiene bastante burbujeo, siempre te deja en torno a 3-4 milímetros de burbujicas encima del vaso. Es decir, te deja una nubecica de burbujas. Aroma maltoso total. Aroma maltoso total, El ¿no? lúpulo no huele. Efectivamente, Aroma a pan. huele panero. Y aquí es lo que te decíamos, en las instrucciones te dice que lo gires, dice para potenciar, Pipica, el aroma y el sabor.
Claro, nosotros hemos dicho claro, que estamos. mapan. Claro, nosotros estamos diciendo que hemos seguido escrupulosamente las instrucciones, para que luego desde el grupo Mao San Miguel no nos diga desgraciados que lo estáis haciendo mal. Bueno, creo que le suda la polla. Lo que Sí, digamos. probablemente sí, pero bueno, para los oyentes que nos digan, oye, que igual esto no lo agitaste. No, esto está agitado. Un flip-flip. Flip-flip, Un lo hemos flip-flip, visto. un para arriba y un para abajo. Bueno. Vale, más cositas que podemos apreciar mientras que Pipica le pega el trago. Pues tiene un color amarillo, no claro, pero digamos un amarillo amarronado. Y turbiete. Un poco turbio, ya que se supone que sin filtrar, pues evidentemente no estamos ante esas lager cristalinas industriales de, por ejemplo, su hermana, la Mao 5 estrellas, ¿vale? Pues es un poquito más turbia. A nivel de burbujeo se puede apreciar algo de burbujeo fino, que es lo que os digo, ayuda pues a que aunque la espuma no dura mucho, siempre te deje un par de milímetros o 3 de burbujicas encima del vaso. Y te tengo que decir, Pipica, los precios de referencia de esta cerveza que me ha producido curiosidad. ¿Por qué? Venga. Porque he mirado esta cerveza Mao 5 estrellas sin filtrar en el Alcampo y te tengo que decir que ahora mismo en el Alcampo de Albacete la están vendiendo a 0,71 la lata. Un poquito más cara que la 5 estrellas normal. No, al revés. La 5 estrellas normal la están vendiendo suelta a 0,81. ¿Qué dices? O sea que están intentando, creo, meter la Mao sin filtrar con un precio un poco más económico. Pues- te estoy dando pues- precios de referencia pues- del Alcampo. No sé el resto. Pues aquí te puedo dar un precio de referencia al revés. Precio Vale. de referencia de la hostelería. hostelería. En la hostelería se está vendiendo esta más cara. Más cara, ¿no? Se vende como cerveza especial. Ajá. O sea, Bueno, la 5 estrellas también es especial. De No, hecho, no, pone pero ya, cerveza especial, ¿no? Como si fuera, por ejemplo, una Alhambra. Para que me Ajá. entienda, la Alhambra verde, la 1900. Sí, que es sí. una- o, por ejemplo, una Boldam, que también ya es una Ajá. cerveza ya más, Ujú. como más diferente, con más cuerpo, que busca ya otra cosa. Ahora mismo es una de las críticas que más le hago. A mí la cerveza me gusta, está buena, ¿eh? Las cosas como son. A ver, si te gusta la Mao 5 estrellas, Te va pues a esta, gustar. esta es igual, diría yo, pero pues un poquito más Yo turbia. la crítica que hago aquí, sobre todo, es la relación calidad-precio, ahí donde voy. Que es en el sentido de decir, me estás dando prácticamente lo mismo a un precio. Bueno, a nivel hostelero. Yo estoy diciendo a nivel hostelero. También que te a lo mejor digo, a lo Pipica. mejor- a lo mejor al campo está dando oferta. También te digo, Pipica, que a nivel de Alcampo es el precio de una lata. Luego, evidentemente, si compras la caja de Mao 5 estrellas, te salía más barato. Pero claro, yo para referencias es, oye, si compro una lata de la Mao sin filtrar y una lata de la Mao normal 5 estrellas, ¿cuál vale más? Pues eso, en este caso, en Alcampo, la sin filtrar es más económica, que a lo mejor puede ser y que tenga cierto sentido que estaba de oferta. Oye, déjanos un comentario de Pues en tu mi- supermercado de referencia, A mí la cómo venden- está una con otra. Vamos a ver una cosa. Tenemos internet ahora mismo. Vamos a ir. Claro. Vamos a infiltrar. Yo, para mí, lo que te digo, pues se parece muchísimo a la Mao 5 estrellas normal. De hecho, creo, y te propongo, a ver si tenemos tiempo de grabarlo, hacer una cata ciegas, Pipica, de la Mao 5 estrellas y la Mao 5 estrellas sin filtrar y la Águila sin filtrar y la Águila normal filtrada. Y hacer una cata ciegas a ver qué nos parece, ¿vale? Cuál nos parece mejor, si nos parecen iguales, si no. Evidentemente, cata ciegas por un lado y luego nos quitamos los antifaces y hacemos una comparación visual, que evidentemente las sin filtrar pues son un poquito más turbias, pero no sé si hay algo más. Precios de Bueno, referencia en otros supermercados. supermercado. Estaba de oferta en el campo. Estaba de oferta, ¿no? En el Vale. Carrefour, 99 céntimos. 99 céntimos la Mao sin filtrar. La lata. Ah, En el día, 0,95. ujú. O sea, que estamos hablando de una lata de en torno a un pavito. A un pavito. Vale. Ahí es donde voy a la crítica. Para gastar un pavito, no me gusta hacer marca, pero es que para gastarme una cerveza en un pavo, me compro una cerveza que sepa, no sé, que sea distinta, como dices tú, es que ¿qué me das más aquí con esto? Porque Claro. realmente no me das nada nuevo. O sea, está buena, pero vamos, la diferencia con las 5 estrellas. Es lo que te digo, Mira, te propongo que hagamos, regular, hagamos una cata ciegas de extra con las 5 estrellas normal, o sea, filtrada. Porque a mí, así ahora mismo, claro, no tengo las dos, pero ahora mismo, a ver, es una cerveza que está buena, bastante maltosa. A mí ya sabes que, al igual que a ti, somos más de Mao clásica, pero bueno, en este caso pero la de 5 todas maneras, estrellas también la está cerveza bien. Me gusta mucho también. Una cerveza, pues oye, industrial de toda la vida, se deja beber bien, bastante Pero que no deja de maltosa. ser una cerveza industrial de toda la vida. Claro, O sea, es que ahí es donde vamos, que- no le encuentro ese factor que me haga pagar casi un pavo la lata. O sea, no le encuentro. No tiene ningún matiz. Es un rollo intentar competir con aquellas artesanas que ya están a nivel de supermercados en algunos sitios, con sus marcas blancas y etcétera, e intentar competir por precio. Porque te digo, por un pavo, te digo que por un poco más de un pavo te puedes ir Claro. a cervezas artesanas industriales de marcas de ciertas
A ver, te lo digo, claro, pues en Alcampo te puedes ir a las Arriacas, pero es que si te vas a la marca blanca de Arriaca que está fabricando, por ejemplo, del Corte Inglés, por un pavo y poco, la tienes. Ahora mismo, hace poquito, a Arriaca, en el Barcelona Beer Challenge, le han dado un premio a una de las que fabrica, digamos, para otro supermercado, que es la Rambles, que creo que es del supermercado Día, que es, digamos, la cerveza que tiene marca blanca artesana, que la fabrica Arriaca, pues le han dado un premio en el Barcelona Beer Challenge. Es decir, que es que por un pavo y un poquito más, Pues esa es la te cuestión. vaya una cerveza, oye, artesana, aunque sea de marca industrial, pero te vas a algo de mucha más Pues calidad. esa es la cuestión, que por ejemplo yo donde trabajo tenemos la MAU clásica, tenemos la San Miguel y también trabajamos con la Alhambra Verde, la 1900. Estáis Claro, ahí con el grupo Mau San Miguel ahí a tope. a tope. Y entonces, ¿qué pasa? Claro, ahora nos han traído la MAU sin filtrar. Claro, mis compañeros dicen, oye, Juan Diego, ¿tú qué te parece? Perdón, pipica. Bueno, Pipica. en el trabajo me dicen En el Juan Diego. trabajo, Juan Diego. Bueno, igual hay gente ahora mismo que se Acabas de descubrir que soy como yo, Juan Diego. que acaban de descubrir que Pipica se llama en realidad Juan Diego. O sea que. Madre mía, me buscan mañana. Esto es, La como ruina. esto es como Superman. Se quita las gafas y se convierte en Clark Clark Kent. Kent. No, se las quita y es Superman y se las pone y es Clark Kent. Bueno, total, que claro, me preguntan y dicen, ¿qué te parece la cerveza? Digo, a ver, no es una mala cerveza, está buena, pero a nivel calidad-precio me parece una poco engañufa. Oye, O sea, tengo una cuestión que igual pica un poco. A nivel de hostelería, ¿te obligan a vender ciertas cosas o no? a ver, a veces que te hacen ofertitas. Te hacen ofertitas de, oye, tengo esto y si me lo vendes, claro, taca atrás, ¿no? claro. Por ejemplo, ahora mismo la siguiente que vamos a probar, sé de buena mano que nos la regalaron. O sea, que la están intentando meter al mercado. Vale. Nos la regalaron en la caja. O sea, eso no la pagó mi jefe. Y fue como, venga, a ver si se vende. Y entonces, no, pues es que esto es. Bueno, ahora lo veréis. Ahora no lo quiero veréis. hacer No spoiler. vamos a hacer spoiler, efectivamente. Pues oye, ¿qué nota? Y esta la pasó un poquito también. Esta también nos han metido un poco de caña diciendo, venga, a ver si tal, no sé qué. Y claro, yo, dice, ¿la vendes bien? Digo, pues hombre, si más no se vende porque la cerveza está muy buena. Sí. Pero coño, pero es que me estás poniendo unos precios que tengo que venderla a precio de cerveza, una Alhambra, o si fuera una Bold Lamb. Y claro, pues la gente hace así. Esto me estás. Ponme una Boldan doble malta. Claro, me acuerdo, o una Alhambra 1900. me acuerdo de Luis Tosar y que le den por culo. Claro, más me infiltrado. pones una Alhambra, la Alhambra roja, la Alhambra Sí. verde. O sea, que las dos están mucho más buenas que esta. Y son diferentes también. Sí, Y dices, y tiene otro cuerpo y tiene otra historia. Y dices, vale, estoy pagando cerveza especial, pero estoy pagando algo que me. Claro, si voy a tomar una cerveza rubia, no. Lo veo esto. Pues mira, te tengo que decir, Pipica, que estás totalmente de acuerdo porque cuando tú la probaste allá el 21 de octubre del 2023 pusiste está buena, pero no noto gran diferencia. O sea que no notas gran diferencia con su hermana. Y en concreto le pusiste un 3. ¿Le vuelves a repetir el 3 sobre 5? Sí, un 3. Sí, pues mira, coincidimos. Bueno, no, yo en su momento, porque ya sabéis que yo soy más de Mao Clásica, le puse un 2,75 porque la probé igual hace unos meses. Y bueno, pues eso, a ver, Mao 5 estrellas normal y esta creo que están a la par. A ver si conseguimos grabarlo a cataciegas para ver si hay diferencias. Pero bueno, una cerveza industrial que está buena de batalla, pero totalmente de acuerdo con Pipica. Ese sobrecoste como que es sin filtrar para intentar copar el mercado de las cervezas artesanales sin filtrar. Yo lo veo marketing puro. No, o sea, total. Es un ejemplo claro de marketing. Capitalismo. Capitalismo. Aquí lo tenemos. Pues nada, vamos a poner una cuñita y vamos con la siguiente. Mientras que, bueno, Bueno, sí, lo tengo aquí. la tienes ahí, pues bueno, seguimos. Mira, pues mientras voy contando. Venga, cuenta, ¿Qué os cuenta. vamos a contar ahora? ¿Qué cerveza vamos a catar que puedes encontrar en supermercados generalistas? Pues es otra cerveza también del grupo Mau San Miguel y en este caso estamos hablando de la Mau Rosé. La Mau Rosé, que también, al igual que la Mau sin filtrar, la Mau Rosé también hay anuncios, se están dejando pasta a nivel de televisión para que la puedas reconocer. Por ahí está Pipica cambiando el plano en la televisión. Esta Mau Rosé también sale en la tele. Estamos ante una cerveza del tipo lager con toque afrutado, una cerveza con 4,8 grados de alcohol y Pipica, te tengo que decir que de inicio, y mira que ya tiene más de 1.800 valoraciones en Antap, Suspende. la gente la suspende. Toma. Tiene- Madre mía. ¿En serio? Sí, sí. ¿Qué dices? Más de 1000.
Sí, sí, al igual que te digo que la Mouth 5 estrellas sin filtrar tenía un 2,95 sobre 5, la con más de 1800 valoraciones, que ya digamos es una media interesante, es una muestra interesante. Pues que sepas, Sasa, que tienes que comprarte una lata de estas y guardártela, como tú que eres un friki, porque esto va a desaparecer. Pues mira, te tomo la Igual palabra y me la guardo. igual que las cervezas light que ya no existen, Sí, sí. pues esta le va a pasar lo ¿Sí, mismo. tú crees? Pues venga, me guardaré una. Tomo nota. Tengo que decirte y a ti, a todos los oyentes, que la nota media ahora mismo de esta Mau Rosé tiene un 2,45. Según la gente de Mau San Miguel, a nivel de ANTAD, pone, bueno, de aquí creo que no es oficial, la gente la define como una lager con toque afrutado. Sí, es que la mejor definición del mundo. Exactamente. Yo ya he visto lo que pusiste en su momento, pero bueno, si quieres échala y Venga, vamos vamos a a echarla. analizarla para nuestros oyentes. A ver, lo normal es que nos enjuagáramos, pero esta cerveza es tan diferente de la otra que es que ni hace falta. El precio de referencia que yo he buscado en el Alcampo, que no sé si estaría de oferta o no, porque ya con la que hemos visto la cerveza de antes, pues igual. Con un toque afrutado por aquí. Claro, con un toque, ya te lo indica. A ver, no miente, te lo pone ahí en la lata. Yo la he visto en el Alcampo a 0,74. ¿Vale? 0,74 la lata. ¿0,74? ¿En serio? 0,74 Madre la de lata. Dios. Claro, a ver, estamos hablando de Mau Rosé, de gente Rosé, pipica. 0,74. Claro, tío. Bueno, tenemos que decir que para la gente de vídeo que lo está viendo, pero para la gente de audio volvemos a definir. Es una cerveza que a nivel de espuma, pues en un vasico pequeño de los que tenemos aquí para catar, nuestro, hace en torno a un dedo aproximadamente, es decir, un centímetro, Para la gente centímetro que y está algo. viendo el vídeo, perdona Sasa por Sí. interrumpirte, no hace justicia a las luces que tenemos, porque en el vídeo estoy viendo que parece como si fuera más marroncita, pero realmente es más rosa. Es más rosica, sí. Es A más ver, rosa. el nombre le pega. Déjame la lata por si pone algo. El nombre le pega porque es Mau Rosé y efectivamente es Entonces, rosé. claro, cuando estamos viendo, porque claro, como el micro es rojo y como le tenemos las luces enfrente blancas, se está viendo como si fuera roja, pero no, es rosa. Claro. Y incluso la espuma también se ve rosa. Pero atiende pipica porque esto es importante. Estamos ante una cerveza, como he dicho, de 4,8 grados de alcohol y el fabricante nos dice, y aquí igual ya viene la pista de lo que nos vamos a encontrar después. Fabricante que fue saliente, No, un grupo Mau San Miguel dice cerveza con bebida refrescante aromatizada. Es decir, que no es cerveza con frutitas, sino que es cerveza con bebida refrescante aromatizada. Y pone ingredientes. Y esto es lo bueno, porque no están obligados, en teoría, a poner los ingredientes más o menos detallados. Ya lo sabes, Pipica, que los ingredientes, esto lamentablemente a nivel de cervezas, No, eso es una vergüenza. los ingredientes detallados los tienen que poner en aquellas cervezas que son sin o 00, pero en el resto de cervezas, según la ley de ahora, y luego nos confirmará Rodrigo, que a ver si nos manda, si nos está escuchando, mándanos un especial, que yo sé que lo tiene y tiene varios vídeos, lo podéis buscar en el Jardín del Lúpulo, sobre el tema de el etiquetado de las cervezas. Hombre, ¿vale? claro, es que, por ejemplo, bueno, para la gente, animo a escuchar uno de los primeros de nuestros programas, que fueron la cerveza de 30 céntimos, Sí. hablando de cervezas de marca blanca, que hablábamos precisamente que la Argus, la del Lidl, sus ingredientes contiene malta. Claro, ya está. Y ya. Y claro. contiene malta. Pero porque la normativa creo que si no eres una SIN, que si estás obligado a poner todo, puedes poner lo que te salga a los huevos. Pero y bueno, luego descubrimos que la de Argus lleva alginato. exactamente. En este caso, Mau Miguel, ¿qué es lo que hace? Pues te da más o menos detalle de lo que lleva. Lo que te digo, de inicio ya te puedes hacer una idea que es cerveza con bebida refrescante aromatizada, es decir, de fruta pura. Y nos pone ingredientes: 90% cerveza carbonatada, azúcar líquido integral de caña, concentrado de zanahoria, acidulante, ácido cítrico, aroma a granada. Y eso es lo que lleva, es decir, pues lleva un 90% de cerveza y lo otro, pues como una Fanta rara de cosas, ¿vale? Que seguramente pues lleva granada y bueno, pues lo que te digo, concentrado de Es que zanahoria. esto lo veo ahí como las cervezas estas que salían con limón, que salían ahí, pero que salían mucho limón, o como las San Miguel estas que salían de manzana y cosas así, pero hacerlo con rollo fresa. Sí, a ver, exacto. Bueno, Porque, realmente a ver, es un toque de granada, Pero fresa claro, del tono. Pero, es. tío, hazte una Lindermans también, o hazte una. Mau, arrígate, tío, haz una. Si lo haces, hazlo bien. Es lo que. Claro. Este es nuestro debate. Pipica, ya sabéis que las rales no le gustan. No, pero ahora no, pero por ejemplo, la Sí, cerveza. no, pero que a donde voy, perdona que te interrumpa, Nada. Pipica, déjame que termine el argumento. Hay cerveza Radler, que es mala cerveza con mala Fanta de limón, y hay cerveza Radler, que es una cerveza buena con zumo de limón. Y eso es otra cosa. Ya, en pero- este caso creo que estamos ante Pero esto- una cerveza industrial con No, zumo de… Esto lo veo. con Fanta de granada. Es que me ha recordado a la Lindermans en el sentido de
Coño, ¿sabes qué tenemos? Yo tengo pendiente la Sí. gran frontera de las cervezas, las lámbicas. Las lámbicas afrutadas. Esas sí. las tengo, es la gran frontera que tengo ahí por La explorar verdad y es que me tengo, tiene tengo que gustar. decir que para los que no- Tenemos que hacer un especial, de para los lámbicas. que nos escucháis en audio no, pero buscarnos en YouTube porque estoy guapo con gorra, tío. Me veo bien. Bueno, la verdad es que yo cuando me miro al espejo me veo normalmente bien, pero con gorra me molo. Me molas. ¿Eh? Si fuera de la caja rural, más aún. Pues mira, para la próxima Para la próxima. saldré con una de la Caja Rural de Cuenca que la tengo en casa como oro en paño, que lo sepas. Bueno, pues hablando de esto, que lo que quiero decir es que, claro, las cervezas lámbicas, sabéis que son tan ácidas y son tan fuertes que muchas veces algunas cervezas incluso se sirven con sirope. Exacto. Es muy típico. Pero que la gente se sorprende. Oh, madre mía, ¿qué le echas? Y no, es que se toman así. Claro. Y esta intenta ser un quiero, no puedo. No sé. Es un experimento raro Sí. que han intentado hacer. Porque, claro, me han recordado a la Lindemann, por ejemplo, que tampoco lo que la analizamos también en aquel programa, que se tomaba con hielo, que era como, uff. Exactamente. Pero bueno, pues vamos. Termina. Es que, no, es que me resumo, es que me estoy leyendo a mí mismo. Sí. Y. Que Pipicas está leyendo lo que puso en su momento sobre Sí. esta cerveza, que si quieres léelo. No, es que además lo dice. Pues cerveza para la gente que no le gusta la cerveza. Bien. Es afrutada, dulce y a algunos les gustará. A mí, desde luego, no. Vale. Bien, ahí tenemos la de Pipica. Yo tengo que decir, pues bueno, vamos a seguir analizando. A nivel visual, la espuma que había hecho bien, pues se ha ido, ¿vale? Sí que ha dejado 1 milímetro de espumica, ¿vale? A nivel olfativo, ¿qué olor te da? A mí es que me da olor a jarabe, macho. O sea, estos jarabes que le echan fresa o que le echan frutas para que huela algo, me da olor a jarabe. Puede ser que, por lo que os decimos, que el propio fabricante ya indica que es cerveza con bebida refrescante Huele aromatizada. Es como una Fanta. A como- glucosa es lo que huele. Huele a dulce. sí, huele a dulce, pero a dulce artificial, ¿no? No me da un olor atractivo, que sabes que a veces hay otras cervezas con frutas que tú hueles y dices, hostia, huele bien a limón, o huele a mango, o huele a ciertos cítricos que a lo mejor es por el lúpulo y no por la fruta, pero en este caso, a ver, huele como dulzasco, huele a fruta, pero es como un olor bastante. No sé, bastante, yo qué sé, bastante químico, ¿no? Hostia, es que tiene mierda, ¿eh? Perdón por la palabra. Nah, es que esto en nuestro extracto podcast. de vainilla, corrector de acidez, citrato sódico. Claro, conservador total. bueno, es que me he dejado la mitad de las cosas de los ingredientes, no lo he leído, Claro. porque lleva muchas cosas. No. Sigue a ver, un segundo. A ver, agua, manta de cebada, bebida refrescante aromatizada, Sí. un 10%, carbonatada, o sea, como que si llevara Coca-Cola o algo así. Sí, claro, es que lo que te digo es como 90% de cerveza, 10%. Azúcar líquido integral de caña, concentrado de zanahoria. Sí, eso ya lo he dicho, Pipica. Ah, pero eso es que se no te me va, entera se bien, te va el perdón. pistón. No, es que estaba probándola. Ah, vale. Sí, buah. Sí, es lo que te digo. Creo que es 90% cerveza, 10% Fanta de cosas. Fanta de granadina con zanahoria. Entonces lo que te digo, a mí el aroma me sabe me huele, muy artificial. Me huele como a esos jarabes que le echan aromas para que huela a otra cosa. Oye, a lo mejor lo mismo le gusta a la gente, como sabes que ahora las bebidas energéticas están tan de moda y Sí, son tan dulzascas sí, que la a gente, ver. además, bueno, la gente, A mí el aroma Claro, me suena artificial. los chavales jóvenes, ¿sabes? Que Sí. se ven los botes esos Claro. de Lo que te digo, a mí el aroma me sabe artificial. También es cierto que lo que te digo, te hueles una Fanta piña, una Fanta no sé qué, pues evidentemente huele artificial. No es que sea ni bueno ni malo, sino que, aparte de lo que te digo, lo bueno que tiene es que el fabricante no te engaña. Te No. dice lo que indicaba. Cerveza con bebida refrescante aromatizada. Pero es que es eso, que sabe dulce, sabe… De sabor. Es como Cuéntame. como las cervezas de cereza esas que venden por ahí. Muy similares a esas. También te digo. La Machu Cherry, por ejemplo. También te digo, esto creo, y efectivamente va por ahí los tiros, y es un argumento que quiero utilizar. Esta Mau Rosé. Esto es un globo sonda. Sí, es un globo sonda un poco tirando, o el queriendo imitar a la Machuz de cereza, si la habéis probado. Lo que pasa es que, a ver, la Machuz de cerveza, si te gusta De la cereza, cerveza de de cereza, la Machuz de cerveza, la Machuz ya es cerveza. Si os gusta la La Machu está muy buena, si ¿eh? os gusta exacto, si os gusta la cerveza con cereza, en este caso yo te digo, la Machuz de cereza es una puta maravilla. Esto creo que quiere imitar un poco ese tipo de cervezas con frutas, dulzascas, pero se queda en un ni para ti ni para mí. Lo que te digo es como si en la Machuz echan Machuz y echas cerezas de verdad y estos echas cerveza Mau, que no está mal para ser industrial, y le echas Fanta de cereza, Bueno, que no es lo mismo. Que Chuf también tiene sus cagadas. Mira, también. sí, Que sí, Chuf tiene, bueno. que Chuf tiene la Chufipa,
Que eso es una mierda. Pinchar un palo. O sea, Para ti sí, pero seguramente los ingredientes no estén que mal. la gente dice, la venden como IPA porque llevan más lúpulo y ya está. Creo que acabo de dar con la clave de la definición de esta cerveza. Sí, Pipica. probablemente. No, acabo de dar con la clave ahora ¿Cuál? mismo. A ver, pues esto ilústrame. es una Mao 5 estrellas y le echas Fanta Cherry. La ¡Hostia! Cherry Coke, la Cherry Cherry Coke. La Cherry Coke esa que hay que a O el veces puedes doctor, o el encontrar. Dr. Pepper. Dr. Pepper también puede ser. ¿Dr. Pepper? A ver, esto, pues, si te gustan las cervezas con frutitas, pues bueno, se puede tolerar. A ver, mala no está. Evidentemente te tienen que costar las cervezas dulzascas y afrutadas. Si eso no es, no es tu nivel, pues mal. Vas a ir mal. No gústate la cerveza, pero sí que gústate las bebidas refrescantes dulces. Exacto. Pues ahí sí puede Y gustarte oye, la si te cerveza. quieres tomar algo refrescante con un poquito de alcohol, está bien. Porque ya te digo, sabor a cerveza no tiene mucho, aunque lleva un 90%, De porque hecho, prácticamente el dulzor se lo come todo. Cuando vaya al bar me voy a ver a un par que una amiga mía que no le gusta la cerveza, que la pruebe. Entonces, lo que os digo, Que lo si mismo os, hasta le gusta. si os gustan las cervezas o las bebidas refrescantes con sabor a frutitas bastante dulce, pues esta te puede gustar. Sí que es cierto que tiene… Yo te la cedo. Pipica, su vaso, ahora mismo me lo está echando en el mío porque no le gusta mucho. Sí que tengo que decir, Pipica, que al final del trago sale un poquito el sabor a malta, sale un poquito el sabor a pan. Es decir, no es solo dulzasco de fruta. En este caso, aunque pone que lleva granadina y zanahoria, a mí me sabe más a cereza. No sé por qué. A mí me sabe todo a fruto rojo, por así decirlo. Fruto rojo, sí, pero me sabe más a cereza. Pero bueno, oye, si la has probado, déjanos un comentario en iVoox o en YouTube y nos dices a qué te sabe esta Mao Rosé y nos dejas tu opinión. Insisto, si te gustan las bebidas refrescantes o las cervezas con sabor a frutita, pues bueno, la catas, lo que te digo, no es una maravilla, tampoco está mala, pero que no, yo qué sé, pues eso. Una Mao 5 estrellas con Coca-Cola Cherry. Poco más. ¿Qué Bueno, vamos con la puntuación siguiente. le pones? Le puse un 2, Le pusiste un 2. creo. Sí, efectivamente, te lo confirmo. ¿Lo confirmas? Sí, le dejo el 2. Bueno, Pues mira. la suspendo, pero tampoco la pongo al 1 porque tampoco es vomitiva. O sea, he probado mierdas peores, también te lo digo. Yo te digo, le voy a poner un 2,75. ¿Vale? A ver. ¿La has probado? Sí, la voy a probar. No la voy a suspender porque también a ver, la espuma no es mucho. Tiene mucho aroma a frutos Mauro rojos. nos patrocina, ¿eh? Ya lo sé, pero bueno, a mí sabes que las cervezas de fruta me gusta. Esta en concreto me sabe un poquito artificial, pero bueno, no la voy a suspender. 2,75. Lo que te digo, es bastante refrescante, muy dulce. El dulce, tanto a nivel de sabor como aroma, me sabe muy artificial. Y bueno, pues un 2,75 creo que es bastante justo para mí. Pruébala tú, vete al supermercado porque es muy fácil de conseguir, la catas y nos dejas un comentario, en iVoox o donde sea. Y un poco cara. Un poco cara, sí. A ver, ten en cuenta que esto es para intentar competir en un mercado fuera de la cerveza industrial barata de batalla. Yo creo que Mauro Rosé se ha metido ahí. Ha sido una jugada bastante arriesgada. Porque las cervezas con ese tipo de sabor, fuera de los taproom, no se suelen consumir mucho. Pero a lo mejor está intentando meter, pues eso que te puedes encontrar en ciertos taproom, intentar meterlo un poquito a nivel general. Es como las Radler, en su momento no había, se metieron y la verdad es que tienen su mercado. Yo creo que esto es un poco la evolución de esas Radler a podemos hacer cervezas afrutadas con otros sabores. Pero lo que te digo, a mí personalmente, probando, yo que sé, la Machu cereza, pues me sabe un poco artificial, pero mala no está. ¿Vale? A mí no me termina de disgustar. A mí no me entusiasma. Vamos con otra. Te recomiendo, Pipica, que… Mira, por ejemplo, la única que aprobé, de hecho que la probé, la de la Lindenmans, esa sí que la probé, porque al final dije, me estaba buena y todo. Al final haremos, ya sabes que haremos próximamente un especial de lámbicas afrutadas y al final te van a acabar gustando, hombre, ya. Vamos a hacer una pequeña pausa porque después de este dulzasco que se nos ha quedado en la boca, para probar la siguiente nos tenemos que enjuagar. Cerveceando Podcast. Bien, y vamos con la tercera cerveza Pipica de este programa número 65 de novedades industriales que te puedes encontrar en el supermercado. Y hay que decir que esta no la hemos probado ni tú ni yo. Yo sí. Joder, yo es que macho, eres un puto ansia viva. Soy un agonoso, ya lo sabes. Yo primero las pruebo y después te las propongo. Tengo que decirte que algunas de las novedades las he probado y digo, esta ni la llevo al programa. O sea, que da gracias que yo previamente me la bebo. Hay que probarte todo, tío. Hay que probar cosas buenas y cosas malas. Pero bueno, dentro de todas las novedades, tenemos que decir que seguiremos haciendo programa con novedades que te puedes encontrar en el supermercado, pero evidentemente no todas de una no puede ser. Así que tenemos que ir eligiendo. Y estamos ahora mismo, Pipica, ante Victoria Marengo, de Cervezas Victoria 1928, que es el fabricante.
¿Vale? Estamos ante una cerveza tipo Swash Beer, ¿vale? Una cerveza negra, tiene 5,6 grados de alcohol y una media pipica con más de 2.200 valoraciones tiene una media de 3,26 sobre 5, o sea que interesante. Te cuento mientras que la sirves. No, es que me hace gracia lo de los ingredientes. Que te acuerdas, hablamos antes lo de contiene malta de cebada. Sí. Pues esos son los ingredientes. Contiene malta de cebada, ¿no? Cerveza especial negra contiene malta de cebada. Pues ya está. Como no están obligatorios, pues listo, y punto pelota. Y azurri me da con un palo. Claro que sí. Mientras Pipica la sirve en los vasos, te cuento un poco lo que cuenta el fabricante sobre esta cerveza. Dice, un homenaje a la tradición y a los oficios marineros que abundaban en el barrio del Perchel, Málaga, barrio donde nació la cerveza Victoria. Victoria Marengo es una cerveza negra 100% malta, inspirada en recetas tradicionales, con maltas tostadas y matices a chocolate. Eso es lo que tenemos que intentar buscar a ver si lo consiguen. Se combinan 5 tipos de malta con diferentes niveles de tostado que la convierten en una cerveza compleja y equilibrada, pensada especialmente para el clima malagueño. La cerveza negra malagueña y exquisita. Yo también aquí no sé si estoy muy de acuerdo porque en Málaga creo que hace bastante calor y creo que bastantico. Y creo que las cervezas negras y el calor para mí no se terminan de llevar medio bien. Sí que es cierto que me estoy acordando de nuestro amigo de Mojácar. Claro. Decía que la cerveza es así. Nuestro amigo Jorge de Tarrum Mojácar decía, no, ese tipo de cervezas. Hombre, a ver, estamos ante una cerveza negra, Swash Beer, ¿vale? Que tiene 5,6 grados, es decir, no tiene mucha graduación. Pero lo que te indica aquí de pensada especialmente para el clima malagueño, entiendo que será en invierno. Porque en verano, yo te digo, a mí personalmente la cerveza negra en verano no me tira demasiado. No. Tú, oyente, ¿cuándo sueles beber cerveza negra? Déjanos un comentario en iVoox o en YouTube o en TikTok y nos lo cuenta. Dependiendo si tardamos mucho o poco, igual cuento una historia reciente de la cerveza Victoria, pero bueno, yo creo que vamos a empezar con la cata ya porque los oyentes están esperando. Sí, porque llevamos ya mucho programa muy largo y tengo que decir, Pipica, precio de referencia de esto, lo que me ha sorprendido, y creo que lo hemos dicho ya. Lo he dicho ya antes, lo del Mercadona. Lo del Mercadona. Esto, aquí en Albacete, en Mercadona, la encuentras fácil porque la encuentras. Fuera de Mercadona, yo no la he encontrado. En otros supermercados, en internet, que esta la compré en el Corte Inglés y en supermercados más, la puedes encontrar, Pipica, pero en vidrio. Y en vidrio vale a 1,89 la botella. Hostia. El precio del Mercadona no lo sé, pero me suena que en la lata es bastante menos de 1,89, ¿vale? Lo que te digo, fuera de Mercadona la puedes encontrar en vidrio, que yo lo encuentro en internet, supermercados más, y en el Corte Inglés. Así que si la encuentras en Mercadona, oye, pruébala y nos confirmas. Oye, pues aquí en el Mercadona de mi ciudad, que vivo, yo que sé, en Cádiz, no sé si hay Mercadona en Cádiz, pues nos lo confirmas dónde las encuentras. Mercadona está en Portugal, O sea, que en Cádiz seguro que hay. Pues si encuentras en Cádiz o en Málaga, Mercadona, y encuentras esta Victoria Marengo, nos lo dices, ¿vale? Cuéntame, tenemos que decir que, bueno, pues a nivel de espuma, ha echado una espuma bastante buena, pero se ha ido bastante buena y cremosa, pero se ha ido bastante rápido, ¿no, Pipica? Y a nivel de cerquico no veo que haga mucho. En cuanto de aroma, he de decir que, por ejemplo, no tiene especialmente mucho aroma. No tiene mucho aroma, pero se puede apreciar olor a chocolate. Pues me decías tú, porque yo no. Yo sí. Le saco algo de olor a cacao. No a chocolate, a cacao, ¿vale? No. Que no es lo mismo. Yo le noto toques tostados. Toques tostados y ya está. Yo voy un poquito más y sí que aprecio un poquito, aparte del toque tostado, que es bastante evidente, le aprecio el sabor a chocolate. Sí que te tengo que a mí con la cara no me sabe, no me huele. Te tengo que… o sea, totalmente de acuerdo contigo que le falta un poquito de punch en aroma, sí. ¿vale? En cuanto a color, pues una cerveza marrón muy oscuro. Sí que es cierto que si la pones ahí a trasluz con un foco, pues es transparente, ¿vale? Pero claro, como que está filtrada. Está filtrada, pero claro, como es marrón oscuro, casi negro, como el culo un mono, pues se ve poco. Tenemos que decir que burbujeo hace poquito. Por eso la espuma, entre que se ha ido rápido y que no genera nueva, pues se va rápido. No esperes la espuma de la Guinness. No esperes. A ver, también tenemos que decir que la Guinness va con truco porque le echan nitrógeno. Entonces, claro, te saca ahí una espuma cremosa, que dura. De la Ojaras. Que la Ojaras también hace una espuma muy buena, ¿eh? Exacto. Pues no esperes esa espuma, pero bueno. A ver, a nivel visual, pues una cerveza, digamos, como si fuese una porter ligeramente un poquito menos oscura, ¿vale?
Y con una espuma que no dura mucho. Y Pipica ya le ha pegado el primer tiento, a ver si... ¿Qué Primero. aromas? ¿El primero? Sí, ya el cuarto ya. Ya es el cuarto, pues cuéntame, a ver, cuéntanos a todos los oyentes qué te parece esta cerveza. A ver, la cerveza está muy buena. La cerveza es una cerveza negra, no engaña a nadie. Noto como una porter suave. Ujú. Una porter suave ligera. Aparte entra que muy luego- bien, que ¿eh? bastante Entra bien. muy... Al final notas un poco bastante amargor al final del trago, Ujú. pero es una cerveza bastante ligera. ¿Le sacas el sabor a cacao al final del trago? ¿A colacao? ¿A chocolate? ¿No? Gracias a Dios, no. Porque sabéis que Ya, me gusta. ya, pues yo te tengo que decir que yo creo que es porque tu cerebro la parte del Lo cacao bloquea. Lo bloquea. Te tengo que decir que cuando conforme entra el primer trago, no, pero cuando lo dejas reposar un poquito que ya ha pasado por el gaznate la cerveza y te viene un poco ese regusto, le sacas un regustico a chocolate, la más que interesante. Tengo que decir también que al entrar es muy sedosa, es decir, entra que es el gatete este que te acaricia de fino. Yo no sé si llevará algo de copor de avena, porque la verdad es que entra muy sedosa. Y no sé, la verdad es que está buena. A ver, yo la noto eso, que está bastante buena. Es ligera, es una porter suave, pero no la intensidad no es que sea la mejor del mundo, ni. Sí, no es que ni- tenga saborazo que te llena, Claro. pero está buena, está bien elaborada. Está bien elaborada. Dentro de lo que las cervezas negras, que hemos probado algunas cervezas negras que dices tú, caguachirli. No, esto no. De hecho, había una en el Mercadona también que se llama Black o algo así. Sí, la del cuervo. La del cuervo. Que eso es, ¡Buah, eso es basura! Pues tenemos que decir que esta no es la del cuervo del Mercadona. Pero yo creo eso ya creo que ya no lo Ya venden. no tienen, madre mía, eso está marismo. Pues a lo mejor, probablemente, Mercadona lo que ha hecho, esto del Black era una basura, vamos a poner una de cerveza negra y oye, creo que ha sido un acierto el poner esta Victoria, porque ya te digo, 5,6 grados de alcohol, no se aprecia el sabor a alcohol, te da mucho sabor tostado, aunque Pipica lo bloquea, te da un toquecico chocolate y ya te digo, la verdad es que entra muy sedosa. No estoy de acuerdo. Bueno, lo de para ¿Para invierno o para verano? Para beberla en Málaga, si es invierno estoy de acuerdo, porque la verdad es que entra Bueno, muy ligera y mola. Si tienes aire acondicionado, vale. Si es verano y tienes aire acondicionado, bien. Pero ya te digo que incluso en verano, aunque tenga aire acondicionado, no me apetece las negras. Me apetece más una Raleigh, me apetece más algo azul. Una Pero IPA. bueno. Así para en verano. Oye, déjanos un comentario. ¿Qué cerveza o qué estilo cervecero te apetece más tomar en verano? Que a lo mejor hay gente que le gusta las negras y nosotros somos idiotas. Que lo somos. No dudes que somos No idiotas. Yo lo digo, yo personalmente digo que las lagers y las IPAs son para el verano y lo que es las ales, las porter, las negras las Dunkel. Y cosas con mucha graduación. Mira, o especias Mira, y para la- invierno. Las de trigo también estaban en verano. ¿Sí? Una de trigo, sí. Ajá. Aunque, por ejemplo, la franciscana, por ejemplo, a mí me está fresquita. Ujú. O sea, no es una cerveza que a mí se me haga pesada. Bueno, oye, pues. Pues nada, esta cerveza, resumiendo, está bastante buena. Es una cerveza que yo merecería la pena de probarla. No me disgustaría si me la ponen me dicen, tengo esta. A lo mejor incluso la elegiría. Tampoco esperes la cerveza de. Wow, he descubierto la cerveza negra y. ¿Es la cerveza negra de mi cerveza ¿Acabo de descubrir la cerveza negra de mi vida? No. No es una- Mala no está. A ver, no es una Samuel Smith, ¿eh? No, claro. No es una Samuel Smith. Que estamos hablando de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Claro, hombre, Pipica. que la llaman en carromato, Hombre, nene. claro, es que es otra cosa. Claro. ¿Qué puntuación le pones sobre 5, Pipica, a esta cerveza Victoria Marengo que se puede encontrar en Mercadona, por lo menos aquí en Albacete? O un 3 le voy a poner. Un 3. Pues mira, ¿sabes que coincidimos en Un la 3. puntuación? No es. O sea, buena cerveza, está rica, bien, pero vamos, no destaca más de ahí del 3, no, hasta el 5 le faltaría. Le falta. Le faltaría qué recorrido que Le seguir. falta chicha, pero tenemos que decir que, oye, a nivel industrial, esta gente de Victoria malagueña y exquisita, la verdad es que hacen buenas cervezas. Sí, sí. Y mira, ya para terminar el programa, te voy a contar un poquito rápidamente a ti y a nuestros oyentes un poquito la historia, que no sé si lo hemos hecho, que creo que contamos algo en su momento, pero bueno, lo volvemos a retomar por si acaso. Sí, la Victoria la analizamos ya, ¿eh? Sí, pues bueno, pues lo retomamos. Fue fundada en el... es que, a ver, es interesante porque esta cerveza nació, se compró, desapareció, ha vuelto a nacer. O sea que esta cerveza es interesante y para el que no sepa la historia, creo que un par de minutitos de información general y terminamos puede ser interesante. Cerveza Victoria fue fundada en Málaga, España, por Luis Franquelo Carrasco el 8 de septiembre de 1928. Festividad de la Virgen de la Victoria, de la que toma su nombre. Vale, eso era fácil. El marketing ahí no fueron muy creativos. Su primera factoría estuvo ubicada en el barrio del Perchel. Esta fábrica, con 85 trabajadores y el maestro cervecero alemán Henry Dietz,
tenía una capacidad de producción diaria de 15.000 litros que se distribuían en Andalucía y en el vecino país de Marruecos, es decir, al inicio. En Marruecos. En Marruecos. Cerveza. De hecho, lo del maestro cervecero alemán Henry Diez, si os dais cuenta, en la Marengo no, porque sale un pescador, pero en la normal sale un tío así como si fuese alemán, el colorado. Señor ese gordote. El señor ese gordote, pues ese creo que es el maestro cervecero, ¿vale? De ahí, de este inicio de 1928, saltamos a la década de 1990, ¿vale? Cerveza Victoria fue comprada por el grupo Cruzcampo. En 1996 se decide cerrar la planta de Málaga, lo que llevó a la práctica desaparición de la marca. Fíjate que estuvo a punto de desaparecer. Más adelante, en el año 1999, el grupo Cruzcampo fue absorbido por Heineken Internacional, lo que hablamos, que se van Eso lo hemos hablado muchas veces. De grupos, y fue absorbido por Heineken Internacional. La Comisión Nacional de la Competencia, ojo, obligó a a deshacerse de algunas marcas. Es decir, les obligó la Comisión Nacional de la Competencia. Y en 2001 Victoria fue adquirida por el Grupo Dan, volviendo a comercializarse años después. Es decir, que qué curioso. O sea, la tenía Cruzcampo y luego ahora la tiene Dan. Exacto. Hasta el año 2007 la cerveza Victoria solo se comercializaba en supermercados, hasta su nuevo lanzamiento en barriles y botellines de tercio. El 7 de septiembre del 2017, en vísperas de su 89 aniversario, Victoria inauguraría una nueva fábrica de 3.374 metros cuadrados en el polígono industrial Guadalhorce de Málaga, España. En este espacio se realizan visitas guiadas, puedes hacerlo, para conocer el proceso de elaboración, envasado, historia de la marca y catas de sus distintas cervezas. Asimismo, este espacio acoge diferentes actividades culturales celebradas en la localidad de Málaga, como ciclos de conciertos, monólogos, formaciones, etc. En 2001 y a raíz de la Eurocopa 2020, Victoria se convierte en el patrocinador oficial de la selección española de fútbol. Toma ya. O sea, que de una cerveza que ha pasado por el grupo Cruzcampo, pasó a Heineken porque se absorbió, le obligaron a quitarse la marca, desapareció y volvió con el grupo Dan, pues oye, yo sigue bien, una cosa sigue viva. Yo una cosa que diría a los andaluces, Me voy a ir cambiando de sitio, Pipica, para ir despidiendo. y como medio andaluz también me siento identificado, es que ya que tenéis una cerveza que es andaluza y está muy buena, ¿vale? ¿Por qué no consumís esta más que la Cruzcampo? Y hacéis que esta se fomente y la Cruzcampo ahí se quede ahí. Ya estamos. Ábreme un poquito el plano, Pipica, que vamos despidiendo. No sea hater de la Cruzcampo, no sea hater. A ver si yo soy el primero que luego va a Cádiz y me inflo. Pues claro, o sea, a ver, la Cruzcampo en ciertos sitios está buena. De aquí os recomendamos que escuchéis el episodio que tenemos de la diferencia de la Cruzcampo. Tenemos que hacerlo otra vez y tenemos que hacerlo con gente, que en el plano abierto. Ahí. Exacto. Tenemos un episodio del mito de la Cruzcampo, de que la Cruzcampo sabe mejor de Despeñaperros para abajo. Tendría que haber dicho a mi padre que me trajera. Exactamente. Qué fallo. Y escuchar ese episodio porque es interesante que la Cruzcampo no sabe igual en Sevilla, que digamos un poco más de Despeñaperros para arriba, y efectivamente corroboramos que no sabe igual y decimos el porqué. Así que si no lo habéis escuchado, os invitamos. Escuchadlo. De hecho, en esa cata participamos 3 personas. Efectivamente. Y las 3 personas Coincidimos, efectivamente. Y nada, hasta aquí, Pipica, este episodio 65. Pediros disculpas porque ha salido un poquito más allá del 15 de abril. Y bueno, pues perdonadnos, pero ya sabéis que de esto no vivimos porque no nos pagan nadie. No, es que esto no nos pagaban. Si mañana Victoria nos quiere patrocinar, pues yo mañana digo que la Victoria le pongo un 5 y ya está. Pero como no vivimos de esto, pues lo sacamos cuando podemos. Os invitamos, como siempre, a que, como no pedimos nada por el podcast, porque nos escuchéis, que nos dejéis un comentario en iVoox o en YouTube o en TikTok, porque eso nos ayuda a que el algoritmo nos recomiende a otra gente que pueda tener gustos cerveceros. Que os paséis por nuestra página web, que tenemos un montón de cosas, una tienda con merchandising, recetas y de todo, y poco más. Y que si nos queréis enviar cosas para que nos vistamos y nos la pongamos, cerveceandopodcast@gmail.com, nos lo mandáis, os damos una dirección y nos mandáis lo que queréis que nos pongamos para salir en vídeo. Y lo mismo, en las pantallas que tenemos detrás, que tenemos aquí gente que ya nos ha mandado fotos, si nos mandas tu foto a cerveceandopodcast@gmail.com, la ponemos ahí y, oye, nos acompañas cada vez que grabamos el podcast. Así que yo creo que, Pipica, nos ha quedado un episodio 65 de categoría. Estupendo. Hemos vuelto un poquito a los cánceres de inicio para que la gente que vaya a supermercados generalistas que puedan conseguir cerveza fácil, pues que pueda saber lo que se va a encontrar. Y ya simplemente que si has probado o vas a probar alguna de las cervezas que hemos probado hoy aquí en el episodio 65, tanto la Mao 5 estrellas sin filtrar como la Mao Rosé como esta Victoria Marengo, pues si la has probado y tienes a bien dejarnos un comentario, pues perfecto. Ojo,
Así que poco más que decirte, amigo, Nada más. amiga. Nos vemos en el próximo episodio de Cerveceando Podcast. ¡Adiós! Adiós.